Tenía mi negocio próspero, prosperando, pero de repente empieza a caer, empiezo a perder muchos clientes, mis maestros empiezan a robarme, mi recepcionista igual empieza a robarme. Yo de por sí era una persona muy robada, tanto como si no perdía celulares o objetos, llegaban y me robaron una camioneta, me robaban, siempre estaba perdiendo dinero por todos lados. Yo decía, ¿por qué si yo no robo a ninguna persona? ¿Por qué siempre tengo pérdidas y pérdidas? Y bueno, de repente empiezo a perder mis clientes ahí en mi negocio, los empiezo a perder credibilidad, empiezo a tener mucha escasez económica. Mi negocio estuvo a punto de perderse porque yo ya lo iba a quitar, porque la verdad, lejos de ganar, yo ya estaba perdiendo mucho dinero. Mi esposo también pasaba una situación muy mala, entonces yo acostumbrada a tener ciertas cosas, empiezo a reclamarle mucho a él. Realmente sí nos quedamos muchas veces sin dinero para comer y pues nos traía muchos problemas como pareja. Yo le reclamaba muchísimo a mi esposo. Lo hacía sentir menos, lo hacía sentir mal, lo llegué a humillar también. Y yo misma, yo me sentía perdida, sentía que había perdido todo, que yo ya no podía levantarme. Yo decía, no, es que yo ya no me levanto, o sea, con nada. Aparte ya tengo un bebé, o sea, yo sentía que ya mi vida económica, profesional ya se había muerto. Me sentía así. Nosotros perdemos el departamento donde vivíamos ya de casados porque mi esposo ya no podía pagar la renta. Entonces nos vamos a vivir a mi recámara de soltera. Ahí nos vamos a vivir y pues no teníamos de otra. Ahí nos fuimos a vivir. Cuando nació mi bebé igual no teníamos dinero para realmente comprarle ropa. Estábamos siempre endeudados con todo. Estábamos endeudados con el parto. Teníamos pagando la boda desde mucho tiempo atrás. O sea, no pues salimos de una deuda cuando ya entrábamos luego en otra. Yo conozco el templo por mi hermana y hago un desafío con Dios. Dios me prosperó mucho más, me dio mucho más. Además de que me dio una academia nueva, todo desde cero. O sea, yo armé una academia nueva, totalmente nueva, desde ceros, desde pisos, espejos, material, nuevos maestros, todo fue desde ceros. Fue mucho más bonita, fue en el lugar que yo quería porque en la pandemia dejaron ese local que era una boutique de ropa y yo la convertí en una academia. Gracias a ese desafío que yo hice, también obtuve mi casa. En el mismo desafío ya tengo mi casa propia. Y pues ahorita tengo mes y medio trabajando apenas en mi academia nueva y me ha ido muy bien. Estoy prosperando mucho más. Estoy recibiendo lo doble de lo que yo recibía mucho antes de haber perdido. O sea, cuando estaba yo supuestamente muy bien económicamente, estoy recibiendo lo doble del dinero. Ahora ya no nada más tenemos nuestra propia casa y tengo mi negocio en donde yo lo quería tener, sino también ya tengo el dinero para comprarme los lujos que yo quiera, tanto ropa, zapatos, bolsa, la ropa para mi hijo. Estamos planeando un viaje al extranjero a finales del año, la comida que queramos, en el restaurante que queremos. Ya nunca falta comida en la mesa, nunca falta, al contrario, siempre sobra alimento. Y pues ahorita yo no tengo deudas, ya no tengo deudas en mi negocio, mi esposo tampoco tiene deudas. Hoy con mi esposo estamos súper felices, estamos como novios, estamos realmente unidos. Dios nos ha unido muchísimo, nos ha hecho un nuevo matrimonio, porque ni siquiera puedo decir que somos como antes, sino somos un matrimonio mucho mejor. Mi esposo es un hombre nuevo y mi mayor bendición fue conquistar el Espíritu Santo. Fue algo que me llenó mi alma de alegría, mi ser. Ahora soy una persona feliz porque lo tengo a él y es mi mayor conquista. Mi nombre es Karen Gutiérrez, soy bailarina profesional y hoy reconozco que tengo la bendición del Dios poseedor del cielo y de la tierra en mi vida.